poder pelear esos derechos, que sean concedidas mejoras o bien que se respeten los derechos ya establecidos como mínimos en toda la normativa del derecho del trabajo. Entonces, son dos escenarios diferentes. En el semestre pasado, en el séptimo semestre, pues estuvieron viendo derecho procesal del trabajo 1, que se refiere al derecho individual, el derecho de una persona, un patrono, un trabajador. Ahora en este semestre estaremos viendo el derecho procesal colectivo, todos esos derechos inherentes a un grupo de trabajadores, ¿sí? Así es que, pues, de eso se trata, el derecho procesal colectivo. Poco a poco vamos a ir descubriendo estos conceptos y vamos a ir recordando todos aquellos conceptos que en su momento en el sexto semestre usted tenía vigentes y que yo sé que seguramente están por ahí guardaditos y que poco a poco van a ir saliendo. Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes son los estudiantes que por primera vez están aquí en la clase? Que no han recibido clases conmigo. Muy bien. Tiene ahí está la mano, vamos a ver. Gracias, Eunice, Marco, Jonathan, Marta, Cristina, Estuardo, Isabel, Karen, Estefana, Carmen, Mauricio, Arly, Madeline. Sí, son varios los estudiantes nuevos. He contado pues que 12 estudiantes están por acá. Y déjeme decirle, ¿sí, Karen? Karen también. Se me activó por desactivar la manita. Está bien, muy bien. Los demás compañeros pues ya conocen la metodología de la clase, me imagino, ya se recordarán que en su momento pues ya el licenciado Anthony anticipó en la clase anterior que pues son tres evaluaciones. Normalmente yo siempre les presento casos. Siempre vamos a estar discutiendo sobre casos, le planteo casos para que vayamos analizando y vayamos haciendo la integración de las normas. En este curso, por favor, es muy importante la lectura anticipada. Yo creo que se los subrayé y se los puse en negrilla, es lectura anticipada. Más o menos vamos a ir guiando, les voy a ir diciendo, miren, para la próxima clase, lean tal y tal y tales documentos y sobre eso vamos a estar hablando. ¿Por qué razón? Porque si usted hasta el momento que está en la clase viene y retoma el contenido y lo empieza a ver en dónde está y por dónde voy o de qué estamos hablando hoy, entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Hacemos manejo de código, 100%, manejo de código. 2, presento casos y con estos casos también hacemos manejo de código. Estoy constantemente preguntando, dígame fundamento legal, cuál es su opinión procesal, cómo usted consideraría que se podría solucionar el conflicto, cuáles derechos están siendo vulnerados y una serie de preguntas para que vayamos entendiendo el punto. Número 3, todo lo que hablamos en clase, todo el material que está subido dentro de la plataforma está sujeto a evaluación. Si usted se da cuenta, el material está sujeto a su programa, ¿sí? Todo el contenido está sujeto a su programa. Si el tiempo me lo permite, con mucho gusto puedo buscar la forma de dar algún tema nuevo importante que lo podamos desarrollar y que obviamente pues va a ser el match completo con la clase. Entonces sí es importante de que estemos en las clases, de que podemos tener nuestro manejo de código, hacer una lectura anticipada para ir desarrollando los puntos, los temas. ¿Alguien levantó la manita al principio? No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, licenciada, muchas gracias. Todo bien, todo claro. Bueno, entonces, en ese entendido, vamos a estar revisando el contenido que tenemos presentado para el día de hoy. Veamos
Acá tengo lo que son los principios procesales. Rápidamente los vamos a ver, los vamos a analizar porque esto los vamos a ir integrando. Este material, déjeme decirlo, no sé si alguno de ustedes tuvo el gusto de recibir clases con el licenciado Marlon López. Él es juez 15º de trabajo de los juzgados de aquí del Centro de Justicia Laboral. Entonces, él tuvo a bien crear esta definición de principios procesales en materia colectiva y además, pues, de las definiciones que nos presenta, también nos explica la naturaleza jurídica de los principios procesales, el por qué son tan importantes para poderlos aplicar dentro del desarrollo de nuestro derecho colectivo. Ese concepto que nosotros debemos de mantener, que son directrices y lineamientos que van a desarrollar las instituciones del derecho del trabajo, ¿sí? Al decir instituciones del derecho del trabajo se refiere a todos aquellos conceptos, las bases legales, como lo es el trabajador, patrono, empleador, reglamento de trabajo, salario. Esas son instituciones de trabajo, jornadas de trabajo, por así decirlo. Son esas instituciones que son la base o el principio para poder desarrollarse el derecho procesal. En este caso, pues el derecho procesal colectivo. Entonces nos dice que los principios procesales son directrices y lineamientos que van a orientar recuérdese, al juez, porque nosotros como abogados, pensantes, especializados en materia de trabajo, vamos a presentarle esa tesis al juez, vamos a desarrollar todos esos principios, todos esos derechos que los trabajadores están siendo vulnerados y vamos a buscar principios procesales, vamos a buscar fundamentos que van a desarrollarse y que nos van a servir de base para demostrar ese principio que está siendo violentado o esos derechos que el trabajador necesita que sean reconocidos. Por eso es importante los principios, porque al momento que nosotros elaboramos esos memoriales, en donde estamos pidiendo, estamos primero haciéndole un escenario al juez de todo lo que sucedió en la empresa o está sucediendo en la entidad y por qué nosotros creemos que los derechos de los trabajadores están siendo violentados, pero necesitamos un sustento legal, necesitamos bases legales para decir, en este caso, cuáles son esos derechos procesales. Por favor, aquí nos menciona un fundamento legal. Nos dice el artículo 15 del Código de Trabajo. Vayamos al artículo 15, por favor, de su Código de Trabajo. Vamos a verlo rápidamente. Bueno. Artículo 15 del Código de Trabajo. ¿Ya estamos todos? Por favor, cuando estemos ahí, solamente levantemos el pulgarcito y ya estamos ahí enterados. Bueno, este artículo 15, miren, es sumamente importante porque va a permitir la integración de leyes, la supletoriedad de otras normas. Miren, el derecho del trabajo no solamente se basa en el código, no solamente en los convenios internacionales, no que en todos aquellos fundamentos legales en donde el trabajador ha adquirido beneficios. Se puede, donde ese trabajador ha superado las condiciones mínimas que tiene establecidas de esos derechos. Entonces, aquí el artículo 15 dice los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo. Esa palabra o por las demás, aquí vamos a interpretar y es donde los principios nos sirven, que son directrices, lineamientos, para poder
extendernos en esos derechos que nosotros necesitamos probar. Con esa palabra cuando dice por las demás leyes relativas al trabajo. Se deben de resolver primero, en primer término, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. Segundo, de acuerdo a la equidad. Tercero, la costumbre o el uso local. Recuérdense que al momento que nosotros aplicamos el derecho, y en este caso el derecho del trabajo, no es lo mismo los derechos violentados de un trabajador que trabaja aquí en la ciudad capital, en un oficinista, un piloto, un vendedor o X trabajador que trabaja aquí dentro del perímetro de la ciudad capital, a un trabajador que tiene jornadas distintas y formas de trabajo distintos en el interior. Por ejemplo, en el cultivo de café, en el cultivo de caña, en los diversos áreas del oriente, en donde pues el desarrollo del trabajo distinto y por la ejecución del trabajo que realizan, las jornadas de trabajo son distintas. Entonces, he ahí en donde dice que la costumbre o el uso local es lo que va a imperar también. Entonces, ese derecho, esos principios procesales, usted, esa filosofía, usted la tiene que ir formando, tiene que ir creando esa tesis para explicarle al juez, cuando presente memoriales, cuáles son esos derechos que se están violentando. En términos, sigo leyendo, en armonía con dichos principios. Y por último, cuarto, principios y leyes del derecho común. Principios y leyes del derecho común. Bueno, ¿a qué nos referimos acá? Derecho internacional, convenios ratificados por Guatemala, el derecho común, el Código Civil, el Código Procesal Civil. Recordémonos que nosotros vamos a aplicar este artículo y nos va a servir cuando encontremos un vacío legal, cuando buscamos esa supletoriedad dentro de otras normas que permitan fundamentar el derecho que estamos pidiendo. Entonces, los principios procesales buscan unificar esas ideas, esos fundamentos legales, todas esas directrices o filosofías que usted pueda crear, buscando presentárselas al juez para que él pueda dictaminar y le pueda otorgar a usted el derecho que está pidiendo. Muchas veces dicen los jueces no dan lo que nosotros pedimos. Ah, bueno, habría que ver cómo lo pedimos. Habría que ver si logramos fundamentar esos derechos en esa teoría en donde le demostremos al juez que sí, esos derechos le pertenecen al trabajador y han sido violentados. Recordemos que en el derecho colectivo estamos hablando de derechos violentados de un grupo de trabajadores. Puede ser un grupo de trabajadores contra un patrono o un grupo de trabajadores contra un grupo de patronos, ¿sí? Entonces, esto es importante que usted reconozca, que usted pueda entender lo valioso que es en su momento los principios procesales. La naturaleza jurídica de estos principios procesales, pues busca solucionar, busca que ese conflicto que dentro de ese momento se está creando pueda ser solucionado. También buscamos dentro de los principios procesales, esos principios que busquen la celeridad en el proceso, que haya celeridad, que haya rapidez en la tramitación, limitación, defensas, substanciación del proceso. Bueno, vamos a empezar a preguntar acá, porque ahorita pues yo sé que están recientes de haber pasado el proceso
el juicio ordinario laboral, y usted está sumamente ducho en ese tema, ¿verdad? ¿Quiénes fueron sus catedráticos? Vamos a ver. Cuéntenme, vamos a ver. Marco de Jesús. ¿Quién fue tu catedrático? Ana, qué alegre, licenciado Chacón. Gracias. Carlos Álvarez. Muy buenas noches. Yo dejé de estudiar unos años y ya no me acuerdo realmente, le mentiría. Gracias. Ah, bueno, muy bien. Híjole, a ver si no fui yo. No, Bueno. no fue en la facultad, no fue en la facultad, fue en un centro universitario. Gracias. Ah, bien, pues di clases en el Centro Universitario de Misco. Bueno, Velvet, vamos a ver Velvet. Así los voy conociendo. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Nosotros estuvimos con el Lic Avidán, también con otro licenciado, pero no recuerdo el nombre de él, la verdad. Muy bien, sí, conocen muy bien el derecho al trabajo, son docentes antiguos de la facultad. Arly. Buenas noches, licenciada. Yo estuve con Marlon López. Ah, con el licenciado Marlon López. Muy bien. Bueno, la confianza de presentarles este material acá, ya que Arlene me abrió la puerta, déjeme decirle pues que el licenciado Marlon López pues es mi hermano y pues ahí sí con su permiso pues yo presento este material. Sí, es mi hermano. Entonces ambos pues nos desarrollamos en este tema y pues la verdad que somos apasionados en el derecho al trabajo. Bienvenida Arly, excelente docente. Gracias, licenciada. Velvet, miren, algo acá se me pasó, por alto decirlo. Yo sé que muchos de ustedes van en el bus o van manejando. Por favor, si van en moto o van manejando, no se preocupen. Si ustedes no pueden activar su micrófono, yo sigo, ¿oyeron? Ahora, cuando estoy calificando algún caso o bien alguna exposición que usted tiene que resolver porque es punteo, entonces yo les aviso con anticipación, ¿sí? Velvet. Sí, ¿qué manda? Si puedes saber, quiero saber con qué catedrático recibiste Derecho Procesal del Trabajo. Perdón, con el licenciado Avidán, le dije hace un momento, disculpe. Ah, ya, es que se me repitió acá. Muy bien, No hay gracias, Velvet, mis disculpas. Carlita. Buenas noches, licenciada. Igualmente, yo también estuve con el licenciado Avidán. Qué bien. Cristian Daniel. Fíjese que licenciada, que la verdad que no recuerdo, también dejé por un añito, pero no me recuerdo exactamente el nombre del IC. Muy bien, gracias. Bueno, Lourdes Pineda. ¿Está Lourdes? ¿Puede contestar? Sí. Muy bien. Gracias, Lourdes. Bueno, en el desarrollo del proceso vamos a pararnos acá para conocer a los docentes. Más adelante seguimos platicando. Excelentes docentes. Dentro del proceso colectivo, es importante tener presente que estamos defendiendo el derecho de un grupo de trabajadores, distinto al juicio ordinario. Entonces, y aquí hablamos de celeridad y rapidez. Entonces, en el juicio ordinario, y voy a preguntar y empiecen a pensar todos, en el juicio ordinario, en teoría, en papel, en código, aproximadamente ¿cuánto tiempo debe de llevarse el juicio ordinario laboral para poder declararse el derecho de un trabajador? ¿Cómo son? ¿Son plazos ordinarios o hay plazos especiales? A Lourdes Pineda le pregunté, pero si hay alguien que tenga la respuesta, levante la mano y me dice, por favor. Así avanzamos. Sí, durante todo el proceso está privilegiada la conciliación dentro de un juicio ordinario y se busca siempre que exista esa conciliación, ¿verdad? Y el buen desarrollo del proceso. Gracias, Marco. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Bueno, ahora viene la pregunta, y esa fue la pregunta en teoría. Marco decía de 6 meses a 1 año. Excelente respuesta. Ahora, en la realidad, ¿qué ocurre con un juicio ordinario laboral? ¿Alguien sabe, por algún tío, por algún vecino, cuántos años se lleva el desarrollo de un proceso? Así es. Exacto. En el juicio ordinario siempre pues existe el indubio pro operario, ese principio procesal en donde pues la duda favorece al trabajador, ¿verdad? Recordemos que la inversión de la carga de la prueba, significa que todo aquello que se tenga que probar le corresponde al empleador probarlo. El trabajador al presentar su demanda y detallar de forma ordenada qué fue lo que sucedió en esos 4 o 5 años de relación laboral, por qué al terminar una relación laboral el empleador termina la relación laboral por una reorganización laboral, una reorganización de oficina. El trabajador al finalizar esos 5 años no tiene derechos, no tiene derecho a sus prestaciones laborales, a una indemnización. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? En una demanda, un trabajador, en la demanda ordinaria, explica de forma ordenada qué fue lo que sucedió en esa relación laboral y le tocará al juez que determinar si hubo una relación laboral o no, primero, y si le asisten todos esos derechos que en su momento pues está pidiendo. Deje un momentito ingresar a la persona que está pidiendo acá acceso. Ahí estamos ya. Bueno, entonces, pero para todo esto, pues es un proceso, el juicio ordinario laboral se va a desarrollar en todas sus fases y en la realidad, lamentablemente, hay mucha carga procesal y se llevan de 4, 5, 6 años y si hay litigio dentro del proceso hasta 10. Bueno. ¿Y por qué les menciono esto? En celeridad y rapidez de la tramitación del proceso, porque en la materia colectiva es más rápido. En materia colectiva, apréndanse bien esto. Todo día y hora en un proceso colectivo es hábil. Todo día y hora es hábil. O sea que un proceso colectivo se va a estar desarrollando de lunes a domingo. Todos los días y horas son hábiles y los plazos son por horas. Los plazos son por horas que esto se desarrolla. Entonces, y además, un juicio colectivo tiene preferencia sobre un proceso ordinario. Por ejemplo, ingresó un proceso colectivo el día lunes, entonces, dentro de los plazos legales que el Código de Trabajo establece para desarrollarse ese proceso, porque es en 15 días que se tiene que desarrollar la primera fase del proceso colectivo, 15 días. Si el juez ya tiene señalado una audiencia con antelación de un juicio ordinario para ese día y para esa hora, le tocará que reagendar esa audiencia de ese juicio ordinario y darle prioridad al conflicto colectivo. Ahora pregunto, yo ya expliqué al principio, el proceso colectivo es de muchos trabajadores y un empleador, o bien de muchos trabajadores y muchos empleadores. El proceso individual, proceso ordinario, juicio ordinario, un trabajador, un empleador. Pregunto, ¿por qué razón
existe esta diferencia en la celeridad de ejecutar este proceso colectivo. ¿Por qué cree usted? Gracias, Carlos. ¿Te escuchamos? Sí, licenciada, yo considero que porque se están abarcando los derechos de varias personas, no solamente de una. Entonces, la mayoría tiene un poco más de relevancia. Gracias, Carlos. En efecto, Carlos, ¿para qué pregunto más? ¿Ya nos dio la respuesta? Sí, porque se están violentando los derechos de muchos trabajadores. Igual, usted como empleador estaría contento, estaría feliz al saber que sus trabajadores han presentado un conflicto colectivo ante un juez y que ese juez, en la primera resolución que dicta, suspende toda autoridad que tiene usted como empleado, como empleador, sobre su empresa. Le suspende el derecho a que pueda despedir de la forma inmediata a los trabajadores. ¿Cómo usted se manifestaría? Obviamente van a haber represalias, se llaman. Vayan tomando nota de las palabras nuevas que vayan escuchando y mejor si las van buscando en su diccionario después. Represalias. Fíjese bien, ya hablamos de todo, del tiempo en que la celeridad del proceso debe de diligenciarse. Todo día y hora es hábil. Significa que de lunes a domingo el proceso se tiene que desarrollar. Si le dejan un plazo de 48 horas para ejecutarse y se lo notifican el viernes a las 7 de la noche, cuente ese plazo de 48 horas en qué momento se vence. Tiene que cubrirlo. Otro importante acá es la celeridad con que debe de darle. Permítame que estoy ingresando. Gracias. Atender lo que la resolución inmediata le indique. Lo que es, por ejemplo, se me fue ahorita la palabra. Las prevenciones. Prevenciones. ¿Qué son las prevenciones? Ahorita te doy la palabra, Carlos. ¿Qué son prevenciones? Significa que en esa primera resolución de trámite, el juez le ordena al empleador que por ningún motivo podrá despedir a sus trabajadores, ni tomar ninguna represalia contra ninguna de ellos. A los trabajadores también advierte y les dice que no deben de tomar represalias contra su empleador, ningún acto violento que ponga en riesgo el patrimonio del empleador. Porque recordemos, el empleador presenta, la empresa presenta todo la materia prima, toda todo el capital para que pueda entrar y funcionar la empresa. El trabajador o los trabajadores que presentan su fuerza de trabajo, su conocimiento. Pero así también advierte el juez a los trabajadores que no pueden destruir ni perjudicar el patrimonio del empleador mientras este conflicto colectivo se esté discutiendo. O sea, las prevenciones son una garantía procesal, es un principio procesal que no se puede violentar para ninguna de las partes. Dime, Carlos, ¿cuál es la duda? Carlos. Perdón, licenciada, ¿me decía? Tienes levantadita la mano. Pregunto, ¿tienes alguna duda? Creo que no la bajé desde la intervención anterior, perdón. Muy bien.
Muy bien. En este caso, miren, gracias, Carlos. Principio de concentración. Se busca que la mayor cantidad de actos procesales se realizan en el menor tiempo de audiencias. Los conflictos colectivos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ¿cuál es el plazo que da para que este se desarrolle? 15 días. Tomen nota. Solamente 15 días. En 15 días se tiene que solventar ese proceso colectivo. Y aquí sí no ocurre lo que el juicio ordinario laboral. Que en el juicio ordinario laboral, pues más o menos calculamos de 6 meses a 1 año, pero si hay impugnaciones, si apelan, si se va a la Corte Suprema de Justicia, no estamos de acuerdo, y así va en el proceso. Hay litigio. Puede durar hasta 10 años un proceso. Pero en el conflicto colectivo, la ley es imperativa y únicamente permite que durante 15 días ese conflicto colectivo tenga vigencia. Sí o sí, los jueces tienen que solventar ese conflicto colectivo en el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje en 15 días. Por esa razón, todo día y hora es hábil. ¿Entienden? Que no se les olvide, por favor, ese principio procesal en cuanto al plazo. Porque miren, otra cosa que voy a aprovechar a decirle, ahorita te doy la palabra, Marco. Durante las evaluaciones, siempre les voy a estar diciendo, cuando ustedes tengan que realizar alguna investigación por su propia cuenta para poder fortalecer el conocimiento o la próxima clase, yo les voy a decir, miren, jóvenes, esto es tarea, estudie, no me la va a presentar, no es una tarea que usted vaya a hacer y me la vaya a entregar, no. Tarea significa que usted tiene que ir a estudiar, guardarse ese conocimiento y guárdelo bien ahí en su cuaderno de copias, porque esa tarea se convierte, y yo lo voy a gratificar, que es una pregunta de examen. Cuando yo diga, miren, esto es tarea, estudien esto, investiguen esta parte, esa pregunta viene en el examen. En algún momento también les voy a decir, como en este caso, ya les dije, jóvenes, grábense la frase, ¿cuál es el principio procesal que opera dentro de un plazo, dentro de un conflicto colectivo? Que todo día y hora es hábil. Todo día y hora es hábil, ¿sí? Otra pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo legal en que se va a desarrollar el conflicto colectivo en el Tribunal de Arbitraje? ¿Cuál es el plazo legal? 15 días. Jóvenes, de verdad, si usted va tomando nota y va anotando y va trabajando su código conmigo, no le va a costar ganar. Pero tiene que ir. Yo acá le digo, mire, esta es pregunta de examen y así viene, pregunta de examen. Por favor, ¿quién levantó la manita para preguntar? No. Bueno, tú dices celeridad y concentración. Ya. Vamos a ver, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dice mi bufete de abogados que tengo aquí presentes? Creo que, ¿cuántos tengo? Vamos a ver, son 25 presentes. Vamos a ver quién me ayuda. Miren, aquí, créanme que en mi clase todos hablan. Miren, es importante que usted pierda el miedo a hablar, ¿oyeron? No tenga miedo, no tenga pena. Si usted dice una respuesta equivocada, no voy a permitir que aquí lo ofendan o lo molesten. Al contrario, se lo prometo. Posiblemente esa respuesta equivocada que usted dio, al conocer la correcta, cuando esté en el examen privado, créame, no se le va a olvidar. Ahí la va a recordar y va a agradecer el haber preguntado.
Isabel Vázquez, ¿estás presente? ¿Puedes contestar? Buenas noches, licenciada. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo considero que la celeridad es darle mayor rapidez al proceso para que se estipule todos los derechos que están vulnerados en los trabajadores o darle solución al proceso. Y la concentración sería en verificar el contenido o los derechos que sean relevantes para solucionarlos. Gracias Isabel. Vamos a ver, Eunice Dulce, me aparece acá. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. La misma pregunta, celeridad y concentración, ¿estos dos principios es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia que encuentras? Yo lo que encuentro es que celeridad es de un caso en específico y pues la concentración, por lo que se busca es celeridad, pero como la palabra lo dice, concentración concentra varios casos o varios casos podría ser, pienso yo. Bueno, gracias Eunice. Bueno, aquí vamos resolviendo la duda, porque estamos un poquito hecho bolas. Concentración. Bueno, la misma ley lo dice. ¿En cuánto tiempo debe de desarrollarse este proceso? ¿Cuántos días del proceso colectivo del Tribunal de Conciliación? 15 días. 15 días. Entonces, ese es el principio de concentración que se tiene que respetar, que dentro de ese plazo de 15 días se tienen que desarrollar todo el proceso. Les voy a mostrar algo para que lo puedan ir graficando y comprendiendo. Este es el otro, vamos a ver, perdone, vamos a ver, no. ¿Ven esta diapositiva? Pregunto. Sí, se ¿La ve. nueva? ¿Sí, la ven? Bueno, ese es el otro material que tenemos y este nos va a servir de fundamento para poder desarrollar el derecho procesal colectivo. Aprovecho a presentárselos. Nos vamos a ir directamente al esquema. ¿Vieron? No tengan pena, no tengan miedo. Más adelante les voy a mostrar. ¿Ven este esquema aquí? Fase del Tribunal de Conciliación. ¿Lo ven? Bueno, entonces acá, en la diapositiva anterior, perdón, que estábamos viendo, en cuanto a los principios, la concentración dice realizar la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias. En el menor número de audiencias. Entonces acá, en este proceso está diciendo que hay todos estos pasos que se tienen que desarrollar dentro de un plazo de 15 días. Todos estos pasos. Y si nos damos cuenta que sí, al momento de darse las 12 horas de formación del tribunal, luego las 36, pero si no llegamos a ningún acuerdo, nos vamos hasta las 48. Entonces, el proceso de forma normal está llegando en 15 días, pero lo anormal sería la mayor, como dice la definición, realizar la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias. Entonces, posiblemente si nosotros buscamos que el Tribunal de Conciliación logre su objetivo y concilie a las partes, podría desarrollarlo antes de los 15 días, eliminando las 48 horas posteriores. Entonces, podría ser que en un plazo de 15 días, toda esta concentración de actos procesales se desarrollen en menor tiempo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ese es el principio de concentración. Ahora tú me preguntabas por el de celeridad. Bueno, con el de celeridad, jóvenes, lo que buscamos es que cada etapa del proceso se cumpla
dentro del plazo establecido. Que busquemos que si el proceso está diciendo que el Tribunal de Conciliación se va a desarrollar dentro de los 15 días, dentro de esos 15 días se celebre este Tribunal de Conciliación. O sea que ese juzgado está siendo puntual y objetivo en cada plazo que está plasmado. Se va a cumplir cada plazo señalado. Cada parte, cada acción que el Código de Trabajo ordene realizar, se va a realizar dentro del plazo que está establecido. Eso es un juzgado que cumple con la celeridad del proceso. ¿Estamos bien? Uh-huh. En su tiempo establecido. Así es, no es lo mismo. Bueno, jóvenes, entonces miren, poco a poco vamos a ir buscando y desarrollando los principios procesales para que vayamos aplicándolos dentro de la clase que vayamos nosotros desarrollando. En este caso, pues, usted, pues, le voy a dejar la lectura obligatoria, por favor, ya sabe todo el contenido. Estos son principios procesales. Necesito que los vaya leyendo, que vaya conociendo el material. En este caso, el principio protector o tutelar de los trabajadores, principio de economía procesal, principio de concentración, principio de bilateralidad no individualizada, principio de necesidad, el principio de indeterminación y presentación adecuada, principio de autonomía, principio de reparación o mejora de reivindicación y las clases, ¿verdad? Las clases de este principio. Por favor, yo necesito que usted le dé una lectura y así como hoy tomamos un par de principios de acá y siempre vamos a ir desarrollando este material de principios procesales. Entonces, le dejo el material acá para que lo sigamos leyendo. Bueno, vamos a presentarles este otro material que tengo acá, que es el donde nosotros vamos a ir desarrollando el derecho procesal colectivo de trabajo. En este caso, pues acá les presento lo que ya habíamos hablado al principio de la clase. Clases de conflictos en materia de trabajo. Los conflictos en materia de trabajo pueden ser individuales y colectivos. Es importante que usted encuentre esa definición. En el sexto semestre, usted todo el contenido del sexto semestre, esa es la parte sustantiva que en su momento pudo usted entregar, analizar, ver, conocer en su código de trabajo. Pero ahora ya en la parte procesal nosotros vamos a desarrollar toda esa teoría que en su momento usted conoció. Ahora esa teoría pues es la que vamos a desarrollar. Dentro del conflicto colectivo existen dos procesos colectivos que son los que vamos a estar trabajando dentro de la clase, dentro de este semestre. El conflicto colectivo de carácter jurídico y el conflicto colectivo de carácter económico-social. Así se le llama a estos dos procesos. Estos son dos procesos que van a estar solucionando los conflictos colectivos, ¿sí? Los dos procesos que van a solucionar estos conflictos colectivos, uno es conflicto colectivo de carácter jurídico y el otro es conflicto colectivo de carácter económico-social. Por favor, vayamos a encontrar
el fundamento legal del conflicto colectivo de carácter jurídico. Por favor, busquen en su código. ¿Qué manda? Bueno, por favor, escuchamos la lectura. Vamos a ver, ayúdeme con la lectura ahí, Muy bien. Ahora, por favor, démosle lectura al fundamento que tiene el conflicto colectivo de carácter económico-social. En literal B, artículo 292. Ok. Esto ya es otro. Ahí estamos. Entonces, si nos damos cuenta, el fundamento legal para el conflicto colectivo de carácter jurídico, literal A, artículo 292. Ahora, fíjense bien en esto. ¿Cuál es la vía procesal para resolver el conflicto colectivo de carácter jurídico? Aquí se la estoy señalando. Juicio ordinario laboral. Así es. Juicio ordinario laboral. Voy a explicar rápidamente que el conflicto colectivo de carácter jurídico es aquel conflicto que surge cuando ya existe, fíjese bien, cuando ya existen pactos colectivos, contratos colectivos de trabajo, convenios colectivos, ya existen esos instrumentos que permiten normar la colectividad. O sea, ya hay una base legal en donde los trabajadores han llegado a arreglos previamente establecidos de forma voluntaria o bien con intervención de un juzgado y han logrado que se generen pactos colectivos, convenios colectivos de condiciones de trabajo, contratos colectivos, pero uno o varios artículos de ese instrumento legal que ya firmaron todos, en algún momento tiene derechos que se están violentando, vulnerando, o bien ese pacto colectivo que se firmó no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos? Como trabajadores organizados, buscamos que ese conflicto colectivo pues se cumpla con lo establecido, o bien como empleadores vemos que los trabajadores no están cumpliendo con lo que pactamos en esos contratos colectivos de trabajo, en ese convenio colectivo de trabajo. Cuando existe ese tipo de conflicto, entonces tocará presentar ante el juzgado un conflicto de carácter jurídico. ¿Para qué? Porque le vamos a señalar al juez específicamente cuáles son los artículos o cuál es la parte de ese convenio
o en qué momento ese artículo o esos artículos o bien algunas consideraciones de los contratos o reglamentos de trabajo en la presente fecha están violentando los derechos de los trabajadores. Y ahí no vamos a establecer derechos. Los derechos aquí ya están establecidos a través de estos instrumentos legales, pero hay una parte del instrumento o todo el instrumento que está perjudicando los derechos de los trabajadores. Entonces vamos a plantear un conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Y en qué vía lo vamos a presentar? En un juicio ordinario laboral. ¿Sí? ¿Me van tomando la idea o andan perdidos? Si andan perdidos, no tenga pena. Levante la mano y presente sus dudas. ¿Qué dicen los demás? Así es, así es. Bueno, así es, así es. No estamos bien. ¿Alguien más? Sin pena, no se preocupen. Aquí estamos para resolverle dudas y en ningún momento lo voy a dejar ir con una duda, ¿oyeron? Ahora me tocó la primera hora, en segunda hora, créanme que a veces me daban hasta las 9 de la noche con los estudiantes y ya con pena y disculpe, le digo, no, Linda, sigamos. Ahora bien, ¿cuál es la clave aquí para poder entender lo que estoy hablando? Con toda sinceridad y honestidad. Yo sé que entro a la base de datos y yo veo que el derecho laboral 2, todos lo ganaron con 100 puntos, ¿verdad? Porque el 61 no existe. Una vez la clase que se ganó, está ganada con 100 puntos, ¿sí o no? Ahora, por favor, quiero que me digan las siguientes definiciones. Y ahí se van a dar cuenta que cuál es la situación en la que se encuentra cada uno. ¿Quién me puede dar la definición de lo que es un reglamento de trabajo? Lo acabamos de ver en el semestre pasado. Marco lo sabe. ¿Quién más? Eunice. ¿Quién más? Estuardo. Gracias. Muy bien. 3, 4, 5 saben lo que es la definición de lo que es un reglamento de trabajo. Y si sabemos la definición es porque ya entendemos qué es. Ahora, la definición de contratos colectivos de trabajo. Honestamente, no me lo van a decir, solo levanten la mano si lo saben. Y usted mismo se hace su autoexamen. La definición legal de lo que es un contrato colectivo de trabajo. Gracias, Marcos. Velvet. Solo 2. Ok. ¿Cuál es la definición de pactos colectivos y convenios colectivos de trabajo? Pactos y convenios. Si sabemos la definición, sabemos cómo opera cada uno. ¿Quién sabe la definición? Entonces ya descubrimos cuál es el problema, el por qué no entendemos cuando nos están hablando y nos están explicando qué es un conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? Exacto. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces pasamos las clases y las pasamos pues solamente por ganar o porque hay que sacar la clase o qué sé yo. Bueno, pero no se preocupe, no se aflija. Todo tiene solución. No crean
he pensado también en esta parte que uno cuando vienen y le explican algo, no lo entiende. Me están oyendo hablar y no entienden nada. Y es porque no conocen los conceptos, no dominan la información. Bueno, este material está basado en el autor, el licenciado Raúl Chicas, y el que en paz descanse, licenciados, el doctor Landelino, César Landelino, grandes docentes de la facultad, quienes quiero que muchos de ustedes, si tienen la oportunidad de tener sus libros, atesórenlos, porque la verdad son muy buenos, buenísimos en cuanto a la información que en ella nos deja. Aquí nos explican la clasificación del derecho del trabajo, la que ya vimos hace un momento, ¿sí? Derecho individual. El derecho sustantivo es toda la teoría que usted aprendió. El derecho adjetivo es la parte procesal, lo que estamos viendo ahorita. En la parte colectiva, el derecho colectivo sustantivo es toda la teoría que usted estudió en el 6º semestre. Y el derecho adjetivo es lo que vamos a ver ahorita en este 8º semestre. Bueno, le explica acá, derecho individual del trabajo, cuáles son esas instituciones del derecho del trabajo, se las enumera. El derecho colectivo de trabajo, cuáles son esos principios, las formas de organizarse, instrumentos de normación, mecanismos de cómo poder solucionar los conflictos. Y aquí le desarrolla los principios. Las formas de organizarse. Cuando hablamos de una organización de trabajadores, usted rápidamente, organización de trabajadores y empleadores, usted rápidamente tiene que tener en la mente, están hablando de un comité ad hoc, están hablando de un grupo coaligado, están hablando de un sindicato, de una federación sindical, de una confederación sindical. Y ¿vieron este material en el 6º semestre? Ya me dijeron el nombre de sus docentes y yo no creo que sus docentes lo hayan pasado por alto. Hay que entrar. ¿Qué manda? Exacto, en el 6º semestre. Entonces es importante que entremos a repasar. Bueno, a diario miramos las noticias, vemos que el sindicato de trabajadores de la salud están manifestando, están bloqueando la Roosevelt porque exigen mejoras salariales, ¿sí o no? El sindicato de trabajadores de los maestros suspendieron labores porque exigen mejores condiciones para sus estudiantes. Bueno, estamos muy relacionados a lo que es sindicato. Comité ad hoc. Este comité ad hoc son grupos de trabajadores que se unen con un fin específico, pero de forma temporal. El comité ad hoc y el grupo coaligado. El sindicato no. El sindicato es una organización profesional que se une de forma permanente. ¿Para qué? Para buscar mejoras para los trabajadores. Los tres buscan mejoras para el grupo de trabajadores, siempre en materia colectiva. Ahora bien acá, federación de sindicatos. ¿Qué es una federación de sindicatos? Pregunto. ¿Alguien más? ¿Está muy? ¿Sí, Sofía? Ya, se me arrepintió. No tengan pena de hablar. Sí, licenciada, es la unión de sindicatos. ¿Y la confederación de sindicatos, Mauricio? Sí. Es la unión de federaciones. Exacto, muy bien, ahí vamos, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, mire, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene la información en su cabeza, yo estoy segurísima que sí la tiene ahí. Entonces, lo que tiene que hacer es ir buscando poco a poco, ir repasando todos estos, este material que le he dejado acá y si usted tiene material propio con el que se siente más cómodo,
Por favor, hágalo, investíguelo, léalo, encuentre la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, los instrumentos de normación colectiva. Aquí es donde encontramos de lo que estamos hablando en esta diapositiva. Miren. Dice, conflicto que surjan en la aplicación de las leyes o reglamentos de trabajo. Entre ellas tenemos contratos, pactos, convenios colectivos. ¿De qué estamos hablando ahí? De los instrumentos o bien documentos, si usted lo quiere entender de esa forma, pero la palabra correcta es instrumentos, pero de todos aquellos documentos que le han servido a las organizaciones de trabajadores y empleadores el poder normar la colectividad de trabajadores. ¿Y cuáles instrumentos encontramos? Un convenio colectivo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, un contrato colectivo de trabajo, un reglamento interior de trabajo. Vamos a empezar con el reglamento interior de trabajo porque ahí se identificaron todos. Vamos a ver. ¿Quiénes trabajan acá? Levanten la mano. ¿En una empresa o en una entidad? Excelente. Todos. ¿Cuántos Velvet? Los demás no trabajan. Dichosos. Yo sé que la mayoría sí. Bueno. Ahora díganme, en ese centro de trabajo donde usted se encuentra, ¿hay reglamentos, hay un reglamento interior de trabajo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Gracias por levantar lugarcito. Sí hay un reglamento interior de trabajo. Dígame, vamos a ver, un voluntario mejor. Dígame, por favor, alguien dentro de su trabajo, algo que resalte de ese reglamento interior de trabajo que existe en su en donde está trabajando usted. Buenas noches, Lick. No llegar tarde, si no lo regresan a uno. Muy bien, no llegar tarde. Y recuérdese que si no llega tarde, pierde el séptimo, ¿verdad? Si lo regresa, se pierde el séptimo. ¿Quién más? Algo que resalte que a usted le da pánico de ese reglamento interior de trabajo. Las auditorías, sí. Hay auditorías de forma semanal, dependiendo la documentación que se tenga o la importancia del trabajo que se desarrolle, las auditorías. Dime, Mauricio. ¿Estuardo? No, la dejé levantada de los que trabajábamos. Ah, muy bien. Perdón. En lo personal, utilizar el equipo de protección personal de acuerdo al área donde uno esté laborando. Eso no significa que sea personal operativo, es en general. Casco, botas industriales. Salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Correcto. Salud y seguridad ocupacional. Muy bien, entonces dentro de ese reglamento ya vieron hay ciertos aspectos que resaltan, que son normativos. Ya entendemos la por qué la definición instrumentos normativos colectiva, de normación colectiva, ¿verdad? Pues miren, cuando ustedes vean una palabra, una frase, una oración complicada, tranquilo, no se estrese, despacio. Instrumentos, pues veo que son varios documentos que nos están presentando. Normación, porque nos están exigiendo, nos están ordenando y a través de esos instrumentos nos están ordenando cómo debemos de ejecutar nuestro trabajo, cómo debemos de conducirnos dentro de nuestro trabajo. Colectiva, porque se refiere a todo el grupo de trabajadores, como lo acaba de decir Estuardo ahorita. En su trabajo exigen que anden todos con casco, con chaleco, con botas, punta de acero. ¿Por qué razón? Porque se está protegiendo al personal de cualquier accidente laboral que pueda pasar. Entonces se está normando a una colectividad, no solamente a uno o a dos trabajadores, a todo un grupo. Ahora ya entendimos lo que son instrumentos normativos colectivos de trabajo. Pregunto, ¿lo entendimos ya todos? ¿O todavía no? ¿Hay alguien que se me quedó ahí?
Solo Isabel. Ay, los demás están durmiendo, tomando cafecito, dichosos. Muy bien. Gracias ahí. Bueno, no tengan pena, miren, conforme vayamos avanzando en la clase, quiero que vayan agarrando confianza de hablar, de decir, de preguntar. Recuérdense que son abogados y mi responsabilidad es enseñarles a que usted pierda ese miedo de interactuar. Por favor. Dime, Mauricio. Licenciada, una consulta. En el caso de las normativas y reglamentos, obvio, así como el de seguridad y todo, pues todo lo tenemos que hacer. Pero en el caso de los que son contratos, no sé, 029, 189 y todo eso, por lo menos la normativa de llegar a cierta hora, no sé, que le impongan a las 8 de la mañana, eso no va con los contratos, ¿verdad? Porque al final de cuentas está dentro del contrato de que no hay horarios, son servicios, son contratistas o algo por el estilo, ¿verdad? Es que la naturaleza del mismo contrato es anómalo. ¿Verdad que sí? Es anómalo. ¿Por qué? Porque un contrato de servicios no te exige estar en un puesto de trabajo, respetar una jornada de trabajo, pero mira, si tienes un contrato 029 o tienen todos un contrato 029, pues qué bueno. ¿Por qué? Y si les exigen, les llaman la atención, bueno, qué mal, ¿verdad? Pero hay una carta que con esa carta de llamada de atención me está diciendo que él es mi patrono y yo soy su trabajador. Una carta donde me están, un correo donde me exigen, mire, en tal fecha usted tenía que presentar ese trabajo y no lo presentó. Y recuérdese que en su puesto de trabajo que se le asignó y dentro del horario usted tiene que cumplir con las funciones asignadas. ¿Qué le están diciendo ahí? Que soy un trabajador de laboral. dependencia. Exactamente, de relación de dependencia. Entonces, que en parte qué bueno que su empleador le siga generando esos instrumentos de prueba que en algún momento, pues, si pasan 4 o 5 años y siempre le renuevan el mismo contrato y no hay interrupción, pues usted pueda reclamar ante los jueces de trabajo que pues solamente se disfrazó la relación laboral. Sí, porque en la mayoría de instituciones, yo trabajaba en gobierno y trabajo en gobierno, pues hasta le ponen uniforme, gafete, le cargan equipo a uno. Inclusive hace poco que estaba en presidencia, a mí me cargaron un equipo de 60,000 quetzales que no usaba yo, no que algún conocido del jefe o del director. Imagínense. Y sí, fue un montón de cosas así, pero le digo que ahí los reglamentos y todo eso, como que uno tampoco está como que los tendría que cumplir a cabalidad, ¿verdad? Solo lo que les conviene. No está sujeto, pero te beneficia. Si te exigen que los cumples, miren, todo lo que beneficia al trabajador, bienvenido sea. Usted no se haga bolas. Hágalo, tranquilo. Guarde prueba. Mire, lo felicitaron porque usted fue el mejor empleado del mes. Excelente, guarde la prueba. Sí, pero está por contrato 029. Pero le están exigiendo horario y le están dando las funciones y le están designando un puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, ya me regresaron ustedes al juicio ordinario, no, hombre, regresaron. Bueno, gracias, Lick. Bueno, entonces ya saben, ¿oyeron? Entonces miren, lo que les estoy diciendo el día de hoy con esta clase es invitándolos a que por favor revisen el material que tienen ahí. Eso les va a ayudar a que ustedes puedan ampliar su conocimiento, a que cuando ya estemos hablando acá, yo le hable del conflicto colectivo de carácter económico-social y empiece a ver todos estos fundamentos. Y esto es obligatorio, la lectura obligatoria para la próxima semana, por favor, de estos artículos. Yo voy a entrar a desarrollar el conflicto colectivo de carácter económico-social y me voy a ir con todos estos artículos. Entonces, yo para que usted me pueda entender este conflicto colectivo que le voy a presentar, y me pueda entender este esquema que tenemos aquí, y usted dirá, todo eso me tengo que aprender. Sí, y es fácil, no se preocupe, es fácil, pero para eso tenemos que estudiar, tenemos que recordarnos de lo que aprendimos antes. En los mecanismos de solución de conflictos. ¿Qué mecanismos de solución de conflictos hay? La huelga, el paro. Dígame, conflictos colectivos. Todo el mundo bloquea las calles, bloquea las avenidas, bloquea la calzada San Juan, bloquea la Roosevelt. Estamos haciendo huelga. ¿Eso es huelga? Pregunto, ¿legalmente hablando? No. Ahí lo único que están haciendo es, ¿qué manda Flor?
¿Es una manifestación, Licta? Es una manifestación. Ajá, correcto. Pero estábamos haciendo huelga. Salen todos los salubristas, salen los maestros. ¿Estamos haciendo huelga? No. La huelga es declarada por un orden, por un ente judicial en donde hay un procedimiento legal que se tienen que cumplir en plazos y procedimientos para que esto sea una huelga legal y se pueda ejecutar. ¿Sí? Entonces, estos son mecanismos de solución de conflictos de trabajo. Por favor, solamente véanlos, revísenlos rápidamente y ténganlos presentes. Nosotros con esto, este cuarto, esto nosotros lo vamos a desarrollar durante este semestre, ¿vieron? Y aquí es donde vamos a ver la huelga, vamos a ver el paro, los conflictos colectivos, ya vimos, explicamos a grandes rasgos el conflicto colectivo de carácter jurídico y el conflicto colectivo de carácter económico-social, pues estamos tratando de explicarlo, ¿sí? Los mecanismos de solución de conflictos de trabajo, lo vamos a ver ahora. Así es, Estuardo. Pidiendo más, hay que pedir más trabajo, ¿va? Bueno. Para ellos, para uno, muy poco le pagan. Bueno, entonces yo me voy a quedar aquí, jóvenes, porque veo que ya solamente nos quedan 5 minutos. Por favor, este es un resumen que yo les estoy presentando a ustedes de retroalimentación de lo anterior, del punto número 1 hasta el punto número 3. Recuérdese que el 4 lo vamos a desarrollar aquí en clase. Este material que usted ve aquí presente es el que vamos a estar desarrollando dentro de este semestre, ¿sí? Entonces, el derecho procesal colectivo, este material es esencial que yo le sugiero que lo imprima y que lo tenga a la mano. Bueno, si es de la vieja escuela, como en mi caso, pues nosotros ahí sí que vamos haciendo anotaciones, apuntes y vamos ahí escribiendo lo más importante, ¿sí? Aunque si usted se da cuenta, este material de una vez le incorpora fundamentos legales. Fundamentos legales que en su momento, pues, pueden surgir más otra información y usted, pues, la va anotando, ¿verdad? Los que son principios procesales, lo estuvimos viendo a grandes rasgos también y poco a poco los vamos a ir incorporando a las clases que vayamos desarrollando. Pero este material igual es de lectura obligatoria porque también viene en el examen. ¿Oyeron? En este primer parcial vienen los principios procesales para que usted pues se los vaya aprendiendo con tiempo. Ya no me dio tiempo. Yo quería mostrarles este otro material que le da otra retroalimentación y lo va guiando en lo que es el derecho procesal colectivo. Pero se lo dejo acá para que usted pueda leerlo, pueda verlo. Es un contenido bastante amigable, nada complicado y que se puede entender, ¿sí? Aquí hay definiciones que usted poco a poco va a ir desarrollando y que nosotros vamos a ir aplicando dentro del desarrollo del proceso. Entonces, ¿tienen alguna duda? Tengo escasamente 1 minuto, 2 minutos y los dejo ir. ¿Alguna duda, jóvenes? Disculpe, Licta, ¿solamente era así, nos iba a compartir todo este material? Está en la plataforma de Classroom. Si hay algún material de los que mirar, vean acá y no está, yo voy a revisarlo, ¿vieron? No tengan pena, yo voy a revisarlo después ahorita que termine la clase y si no estuviera algún material, con mucho gusto se lo subo. Pero en la plataforma de Classroom ya aparece este material. ¿Me cuentan los que ya revisaron? Yo tengo entendido que sí, pero... Sí, Lick, ya está todo el material. Gracias ahí por confirmar. Entonces, Flor, tienes el acceso a Classroom, ¿verdad? Sí, nuestra aula virtual. Ahí aparece, en la bienvenida, hasta abajo aparecen todos los documentos. Está bien. Le agradezco mucho y que tenga una bonita noche, Licta. Gracias, Flor. Igualmente a ustedes los dejo salirse. Solo permítame, por favor, no se me vayan porque necesito tomar la fotografía de que sí estuvimos acá, que estuvieron ustedes presentes y que estuvimos en la clase. Gracias ahí por su
paciencia. Miren que ahora pues esta es la forma de presentarla. Gracias la asistencia. Gracias ahí por activar sus cámaras. Entonces, que tengan una bonita noche. Mucho gusto en conocerlos y seguimos platicando en la clase. Adiós. Buenas noches, licenciada. Adiós.